Max Verstappen es una muestra del enfoque agresivo que Red Bull ha tenido en la Fórmula 1, pero también algo que ha tenido un costo claramente resumido por una reciente frase de Lewis Hamilton. Si sus pilotos de Fórmula 1 no dan los resultados que esperan, serán despedidos. Así es como funciona, ¿verdad? Bueno, como Hamilton sugirió recientemente, yo diría que así es como funciona Red Bull. Esto se produjo después de que Nyck de Vries perdiera su asiento tras solo 10 carreras en su temporada como debutante, el último ejemplo de un enfoque despiadado de Red Bull en la Fórmula 1. Así que Hamilton tiene razón, pero Red Bull también la tiene. Sus tácticas han tenido un coste, pero también llevaron a Red Bull a Max Verstappen, lo que en la práctica ha sido una enorme recompensa. Primero pongamos en perspectiva lo que dijo Hamilton. Cuando de Vries fue descartado 2 carreras antes de las vacaciones de verano, Hamilton dijo que estaba sorprendido por la decisión de Red Bull contra un piloto que Hamilton y Mercedes conocían bien, porque de Vries fue parte de su equipo anteriormente. Hamilton dijo que 10 carreras no eran suficientes, pero así es como lo hace Red Bull. Cuando se sugirió que algunos dirían que así es como funciona la Fórmula 1, Hamilton respondió: "Yo diría que así es como funciona Red Bull". Todos sabemos que no hay mucho amor entre Hamilton y Red Bull, pero Hamilton ha sido sincero. El 7 veces campeón del mundo se benefició de la gran lealtad de sus patrocinadores iniciales, McLaren y Mercedes. Hamilton pasó 6 temporadas y ganó un título mundial con McLaren después de debutar con este equipo, mientras que el paso a Mercedes ha sido recompensado con un éxito sin precedentes, y significó que el fabricante ha sido un elemento constante desde el comienzo de su carrera hasta el día de hoy. Nadie pretende que de Vries hubiera tenido el mismo éxito, pero el enfoque de contratación y despido de Red Bull claramente no está en consonancia con la forma en que Hamilton cree que los pilotos deben ser tratados. Y tiene razón, la conducta de Red Bull a veces también es contraproducente, ya que se ha causado a sí misma todo tipo de problemas con su enfoque en los últimos años. Hablaremos de ello más adelante en este video, pero centrémonos en las tácticas de Red Bull un poco más. Hamilton dijo que estaba sorprendido de que Red Bull no le diera más tiempo a de Vries. No debería haberlo estado. El equipo de Verstappen ha tomado una actitud única con los pilotos desde que le puso en un coche de Fórmula 1 con solo 16 años. Ya durante el impresionante primer año de Verstappen en el automovilismo en 2014, directamente en la Fórmula 3 europea, tuvo ofertas sobre la mesa tanto de Red Bull como de Mercedes. Y cualquiera que esté familiarizado con la feroz rivalidad de Verstappen con Hamilton en los últimos años y cómo ha evolucionado la dinámica Red Bull-Mercedes, apreciaría la noción surrealista de una realidad alternativa en la que Verstappen fuese un protegido de Mercedes. A medida que avanzaban las conversaciones con ambas partes, Red Bull jugó su carta más alta. La oferta de Mercedes consistía en respaldar a Verstappen en la siguiente fase de su carrera junior. Red Bull lo llamaría a las grandes ligas al instante, ofreciéndole un asiento en Toro Rosso para 2015. Se subió a un Fórmula 1 en los entrenamientos del viernes del Gran Premio de Japón con solo 16 años y Verstappen disputaría la temporada 2015 completa con solo 17 años. Fue la manifestación más extrema del compromiso de Red Bull de respaldar y encontrar a los mejores talentos, lanzarlos al agua con los tiburones y esperar que sobrevivan. Y podemos tomar la llegada de Verstappen a la escena como el momento en el que la reputación de Red Bull como un patrocinador generoso, con estándares extremadamente altos, comenzó a convertirse en algo más. Hay mucho más que decir sobre cómo funcionó eso con Verstappen específicamente y lo diremos, pero el impacto en el resto del programa de jóvenes pilotos de Red Bull también ha sido inmenso. De hecho, existe el argumento de que influyó fundamentalmente en cada elección de piloto importante que Red Bull ha hecho desde entonces y en cada fracaso que siguió. Empezaremos por lo más obvio. Daniil Kvyat fue descartado de Red Bull Racing después de 4 carreras en 2016 para abrir espacio a Verstappen, que había sido extremadamente impresionante como novato en Toro Rosso, pero también había estado involucrado en una tensión significativa con su compañero de equipo Carlos Sainz, o, para ser más exactos, tensiones entre sus respectivos entornos. Llegados a este punto, estaba claro que Red Bull tenía a Verstappen en la más alta estima posible. Con un énfasis en mantenerlo feliz y respaldar su talento obvio, su rápido ascenso estaba garantizado. Kvyat nunca se recuperó de ese descenso. Fue demolido por Sainz en Toro Rosso, abandonó antes de que terminara la temporada 2017, volvió a firmar para 2019 cuando Red Bull no tenía pilotos junior que quisiera promover en su lugar y luego volvió a caer al final de 2020.
Verstappen destruyó indirectamente la carrera de Kvyat e impactó masivamente en muchas más. La falta de fe total en Pierre Gasly, sobre quien Red Bull siempre ha tenido dudas y definitivamente no lo veía como un talento similar a Verstappen, retrasó su debut. Gasly finalmente llegó a la parrilla con Toro Rosso cuando Kvyat fue abandonado y Sainz presionado para irse a Renault, lo que Sainz hizo principalmente porque el ascenso de Verstappen significaba que sabía que no tenía futuro en Red Bull. Eso llevó a una pareja Gasly con Brandon Hartley a finales de 2017 y para 2018, y Hartley fue una elección extraña. Nadie estaba listo en el programa Junior, aunque Red Bull estaba interesado en Dan Ticktum, pero no cumplía los requisitos para obtener una superlicencia. De forma desconcertante, en lugar de fichar a un joven piloto independiente de la Fórmula 2 como Oliver Rowland, Red Bull optó por Hartley, un piloto que había abandonado su programa Junior años antes y que había pasado las últimas temporadas triunfando en las carreras de resistencia. No es exactamente un movimiento lógico para un equipo junior y ciertamente no un futuro contendiente de Red Bull Racing. Y no funcionó. Hartley fue despedido después de una temporada y la cinta transportadora de Red Bull después de Verstappen se detuvo. Luego las cosas se complicaron aún más con la sorprendente salida de Daniel Ricciardo. Verstappen había ido ganando protagonismo y éxito al lado de Ricciardo, quien decidió que era mejor hacer caja y apostar por un nuevo proyecto en Renault, donde podría ser el líder, que quedarse para saber si realmente Verstappen tendría un trato preferente. Esto dejó a Red Bull con un espacio junto a Verstappen, que fue justamente ocupado por Gasly, dada su condición de junior mejor clasificado, mientras que no uno sino dos ex jóvenes de Red Bull fueron llamados a ocupar los asientos vacantes de Toro Rosso, Kvyat y Alex Albon. La carrera de Gasly en Red Bull Racing había terminado antes de empezar. Chocar 2 veces en la pretemporada de 2019 fue un mal presagio, pero fue aplastado por Verstappen tan gravemente en la pista y era un personaje con el que Red Bull tenía tantas reservas fuera de la pista que solo duró media temporada. Gasly fue descartado en las vacaciones de verano y Albon, a mitad de su campaña de novato y sin haber conducido nunca un coche de Fórmula 1 antes de las pruebas de pretemporada de ese año, fue de repente el compañero de equipo de Max Verstappen. En otras palabras, un piloto fue puesto de nuevo en el banquillo de Toro Rosso y el otro fue preparado para un inevitable fracaso contra Verstappen. Red Bull se encontró en otro dilema de pilotos apenas un año después. Las luchas de Albon se intensificaron en 2020 después de un sólido comienzo, y Red Bull quería prescindir de él, pero no tenía fe en volver a promocionar a Gasly, mientras que Kvyat estaba fuera una vez más. Yuki Tsunoda, protegido de Honda, le dio una alternativa a Kvyat para Toro Rosso, ahora llamado AlphaTauri, pero no había nadie a quien poner junto a Verstappen para 2021. Así que Red Bull salió de su propio grupo de pilotos por primera vez en casi una década para fichar a Sergio Pérez. Si bien eso detuvo la putrefacción en términos de que los compañeros de equipo de Verstappen estaban completamente rotos, subrayó un problema importante de Red Bull y causó algunos más. Gasly presionó para una salida completa de Red Bull durante 2022, sabiendo que no tenía futuro allí, mientras que Albon estaba de vuelta en la parrilla en Williams y prosperando, pero ya se había separado adecuadamente de Red Bull. Eso y la falta de fe en cualquiera de sus pilotos junior en Fórmula 2 llevó a Red Bull a fichar a De Vries para AlphaTauri. Luego fue descartado a mediados de esta temporada, había vuelto bajo el ala de Red Bull como tercer piloto tras su salida de McLaren, y estaba intentando volver a la parrilla. Parte del razonamiento de Red Bull fue evaluar a Ricciardo como una opción a corto plazo para AlphaTauri. Ricciardo también es, al menos potencialmente, un reemplazo a más largo plazo para recuperar el asiento de Red Bull Racing que dejó vacante hace años. Han sido varios años bastante extraordinarios en la cantera de pilotos de Red Bull en la Fórmula 1, y Verstappen, siendo un talento único y un compañero de equipo imposible de igualar consistentemente, ha estado en el corazón de todo esto. Si pudieras volver al verano de 2014 y decirles a los jefes de Red Bull que fichar a Verstappen llevaría a todo ese drama de pilotos, pero produciría el tipo de éxito que él y el equipo están disfrutando ahora, lo volverían a afirmar al instante. El objetivo final es ganar, y Verstappen ha ganado a lo grande. Verstappen se convertirá en tricampeón del mundo esta temporada, ha ganado 45 grandes premios y sigue sumando, ya más que Sebastian Vettel, y a este ritmo, ¿quién apostaría en contra de que iguale o supere los 4 títulos de Vettel? La forma en que Red Bull se hizo con Verstappen en realidad tenía un toque del niño prodigio original de Red Bull.
Vettel ya había debutado en grandes premios para BMW y era piloto de pruebas y reserva de ese equipo cuando Red Bull, que también había respaldado a Vettel en su carrera junior, pudo ofrecerle un asiento en Toro Rosso. BMW liberó a Vettel y, como suele decirse, el resto es historia. Utilizar un asiento de Toro Rosso para conseguir al joven piloto de sus sueños se reduce no solo a tener esa oportunidad, sino a aprovecharla. Red Bull nunca ha tenido miedo de tomar decisiones arriesgadas con sus pilotos, pero como hemos explicado, Verstappen provocó un cambio mayor en la fortuna de Red Bull para bien y para mal. Vettel estableció una referencia imponente para todos los que le siguieron en Toro Rosso. Pilotos de la talla de Jaime Alguersuari, Sebastian Buemi, Ricciardo, Jean-Éric Vergne y Kvyat estaban aspirando a un futuro en Red Bull Racing, con Vettel como referencia. Pero Vettel no rompió nada. Algunos de esos pilotos lo hicieron mejor y otros peor. Uno de ellos incluso le batió, otro le sustituyó. En definitiva, él solo era parte del proceso, pero no ha sido así con Verstappen. Y una razón clave es que, hasta ahora, ningún otro piloto ha llegado para sacudir la confianza de Red Bull. Vettel fue el líder indiscutible hasta que dejó de serlo. Ricciardo era una opción lo suficientemente buena como para ascenderle a ser su número 2 para 2014 y entonces Ricciardo demostró que podía ser más que eso y que Vettel no lo era todo. Así que cuando Vettel abandonó el barco para irse a Ferrari no fue la crisis que podría haber sido. Todavía había un sistema que lo sostenía todo. Ahora, sin embargo, Red Bull está lidiando con una serie de fracasos para encontrar a sus propios protegidos que puedan sobrevivir junto a Verstappen. No hay candidatos obvios a corto plazo e incluso a mediano plazo para un asiento en Red Bull Racing, y mucho menos para reemplazarlo algún día. El programa del equipo junior de Red Bull probablemente necesita una revisión de raíz, por un lado en términos de identificación de talentos, pero también de cómo Red Bull trata a esos pilotos. El principio general de ser despiadado porque estás persiguiendo al mejor talento está bien. Red Bull apoya tanto a los pilotos, dándoles todo en algunos casos, incluso una oportunidad en la Fórmula 1, a tal punto que no les debe más allá de eso. Sin embargo, esto no es tan blanco o negro. Llegar a una situación en la que Red Bull contrató a alguien que no encajaba en absoluto en el programa porque no tenía pilotos jóvenes en quienes confiar y luego lo despidió casi al instante para volver a contratar a un expiloto más veterano y otra vez es algo que debería abordarse. Pero en última instancia, el éxito es la moneda de cambio en la Fórmula 1. Y si reorganizar su programa junior y dejar caer con dureza al ocasional piloto de bajo rendimiento mientras tanto es el precio por lo que ha logrado con Verstappen, entonces Red Bull lo pagaría cada vez.